Tardes para quienes nos acompañan hoy desde esta sala, específicamente desde el grupo de estudiantes del doctorado interinstitucional en educación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y de la Universidad Pedagógica Nacional, quienes también hacen parte de este grupo. Mi saludo especial al profesor Diego Arias, colega con quien coordinamos este espacio. Un saludo especial a quienes a esta hora nos siguen por Facebook Live. Muy complacidos de llevar a cabo esta cuarta sesión de la Cátedra de Educaciones Críticas ante la Crisis. Y pues quiero presentarles en esta oportunidad a Raúl Civechi. Raúl Civechi es escritor y pensador activista uruguayo dedicado al trabajo de movimientos sociales en América Latina. Además de ser periodista, investigador, escritor, ha sido militante, ha acompañado procesos de varios movimientos. En particular, es importante destacar que Raúl ganó el premio José Martí de Periodismo por sus análisis del movimiento social argentino en el entorno de la insurrección del 19 y 20 de diciembre de 2001. También decir que desde el 1986, en su ejercicio de periodista e investigador militante, ha recorrido varios países de América Latina, como ustedes pudieron apreciar en los textos que hemos leído, un gran conocimiento de movimientos como el movimiento zapatista en México, el movimiento Sin Tierra en Brasil, los piqueteros en Argentina, el trabajo también con movimientos indígenas en la región andina, destacar pues el trabajo en Ecuador, en Bolivia, en Paraguay, un conocedor también de los procesos en Colombia, muy cercano a los movimientos indígenas del Cauca y otra serie de movimientos sociales. Y se puede decir también que todo su trabajo teórico ha estado destinado a comprender y defender los procesos organizativos de estos movimientos. En particular, yo quiero destacar pues como sus aportes académicos, teóricos también, frente al concepto de sociedades en movimiento, ¿no? Más que movimientos sociales, sociedades en movimiento. Creo que ha sido, pues digamos, muy iluminador esa perspectiva y pues además decir que Raúl tiene un gran compromiso con procesos alternativos de tipo educativo, como lo que es la experiencia de la Universidad Trashumante. También es doctor honoris causa por la Universidad de San Marcos y afortunadamente pues en medio de su agenda pues nos ha acompañado en procesos de evaluación de proyectos de tesis y de tesis en el doctorado y ahora pues nos acompaña en este espacio de la cátedra. Entonces pues Raúl, muy agradecidos por tu acompañamiento y bueno, muy a la expectativa de lo que podamos conversar el día de hoy en torno a esta relación entre pedagogía crítica y movimientos sociales. Bueno, buenas tardes, o buenos días, o buenas noches, según la hora que se conecten y el lugar. Agradezco a Juan Carlos Amador y a Diego Arias por estar coordinando y haberme invitado a este evento y en la Universidad de Caldas. Me da mucho gusto, además, que conozco a las personas que han estado antes que yo y que compartimos visiones más o menos generales sobre las pedagogías críticas, la educación popular y otras. Voy a tocar varios temas y el primero, la entrada va a ser felicitarlos y felicitarnos porque están hablando de pedagogías críticas. Normalmente cuando hablamos de pedagogía, solemos hablar de una pedagogía, la pedagogía hegemónica o la que cada quien haya optado por tomar como referencia de su trabajo académico, social o político, el que fuera. Y me parece que es importante hablar de pedagogías en plural porque no podemos, como dice Boaventura, excluir experiencias, sino que debemos integrarlas y aprender de ellas. Las pedagogías son múltiples, uno tiene ciertas tendencias a adoptar o a vincularse con algunas pedagogías. Yo particularmente
provengo de la educación popular freireana, pero no dejo de ver los problemas que plantea la educación popular, ni dejo de ver las otras pedagogías posibles y reales que existen hoy en relación con lo que estamos hablando, pedagogías críticas y movimientos sociales, que es el tema que nos convoca por lo menos hoy. Entonces, primero afirmar esto, hay diversas pedagogías, ninguna debería estar por encima de otra y además no deberíamos excluir ninguna pedagogía porque las formas distintas de aprender y de transmitir las experiencias son situadas en la experiencia, en la cosmovisión, en la geografía de cada pueblo, de cada sector social. O sea, una primera cuestión a afirmar es esta. Como dije, provengo de la educación popular freireana y quisiera destacar la importancia, la impronta que tuvo, por lo menos durante 3 décadas, hasta el día de hoy en realidad, la educación popular desde la década de los 70 hasta el día de hoy, en relación a consolidar y potenciar sujetos sociales colectivos. Lo primero que quisiera mostrar es Pedagogía del oprimido, de Paulo Freire, surge en fines de la década de los 60, 70, años 70, y ya en sus primeras ediciones mostró un potencial enorme para el trabajo del movimiento popular en la medida que cuestionaba seriamente aspectos centrales, no solo de la educación, de la pedagogía oficial instalada, de la educación bancaria que mencionaba Paulo, sino además cuestionaba la forma de hacer política de las izquierdas de aquella época. Las fechas, los tiempos, son importantísimos y el trabajo de Paulo aparece en pleno ciclo de protestas de lo que Immanuel Wallerstein denomina la Revolución de 1968. La educación popular, y el primer trabajo importante de Paulo, están vinculados, son herederos, están inmersos en una situación de profundos cambios, en una situación de viraje en América Latina. Piensen que en Colombia es el periodo en que se crea la ANUC, la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, cuando el movimiento campesino y luego indígena arrasa en la sociedad, y arrasa en el sentido de que produce un desborde desde abajo del intento del gobierno colombiano de domesticar al movimiento campesino, y poco después nace el CRIC en el 73, el Consejo Regional Indígena del Cauca. En ese contexto de importantísimas luchas, a la que habría que agregar las luchas guerrilleras y de los estudiantes en las ciudades, en ese contexto aparece Pedagogía del oprimido. Y quiero destacar la lectura que hace Paulo Freire, sin duda inspirado en Fanon, ¿verdad? Cuando aborda los problemas del mundo de los oprimidos. Él sostiene que hay una atracción de la persona, de las personas oprimidas por el opresor, y eso implica una desvalorización y una conciencia colonizada, producto de la deshumanización que viven y de la dificultad para comprender desde ese lugar de oprimidos, de subordinados, de subalternos, el orden que los domina. Y aquí es donde hay una primera aproximación de Freire a la crítica a la izquierda de aquel momento hegemónica, y dice, esta situación de los oprimidos no se puede superar solo con propaganda, ¿verdad? O sea, yo destaqué algunos aspectos
del trabajo de Freire, de pedagogía del oprimido, que nos colocan en la relación de lo que hoy queremos tratar, que son los movimientos sociales, o las sociedades en movimiento, o como más recientemente estoy hablando, gracias al vínculo con jóvenes estudiantes de Perú, de Apurímac, de pueblos en movimiento. Pueblos en movimiento. El pueblo Nasa, Misak, del Cauca, los pueblos negros del proceso de comunidades negras, son pueblos en movimiento, no son movimientos sociales. Pero esto es otra historia. Esto no se puede superar con propaganda, dice Freire. Esto requiere un trabajo más profundo. Y también influenciado por Fanon, dice que la lucha debe restaurar la humanidad del oprimido. Fanon decía en esos años, aunque el trabajo en el cual lo plantea, que es Piel Negra, Máscaras Blancas, lo conocimos posteriormente, por lo menos yo que leo básicamente, y en aquella época más aún leía en castellano, en español, él sostiene que, Fanon, que el oprimido es un perseguido que sueña con convertirse en perseguidor. Quiere ocupar el lugar material y simbólico del opresor, que es lo que nos dice de alguna manera Paulo Freire. Los oprimidos tienden a ver la liberación como un camino para reemplazar a los opresores, o sea, convertirse en opresores. A través de la internalización del opresor, Fanon habla de epidermización del opresor, o sea, convertirlo en nuestra propia piel. Entonces, aquí hay un paso que me parece que es fundamental, que Fanon hace ese reconocimiento. Vean que Fanon de algún modo hace, Freire, y Fanon también, pero Freire sobre todo hace una lectura de lo que fueron los caminos que tomó la Revolución Rusa y en concreto el proceso guiado por Stalin, ¿verdad? Entonces era algo que incluso en el carácter de Freire, en América Latina, era inaceptable, ¿verdad? Aquella lógica tan autoritaria, tan vertical, tan despiadada, ¿verdad? Sobre todo en el trato con los sectores populares y campesinos. Y hay un rechazo al vanguardismo, ¿verdad? Dice que la transformación de la realidad, en este libro, una de las palabras que más menciona Freire es revolución, ¿verdad? A diferencia de otros en el que aparece, pero acá aparece de una forma muy destacada, y dice, requiere una pedagogía con y no para el pueblo. Debe haber una comunión con el pueblo. Aquí hay una recuperación también de figuras que en ese momento estaban en auge, vinculadas a la teología de la liberación y a la experiencia de las comunidades eclesiales de base. Deben creer en el pueblo. Esto es primo hermano de la teología de la liberación. Y qué interesante esto que recién ahora lo estamos viendo con los nuevos movimientos sociales, Sin Tierra, zapatistas, Nazas Misak del Cauca. La liberación no es tener más. Y aquí debemos recordar que en el marxismo hegemónico, el centro del pensamiento era la economía, el centro del análisis y de la política era la economía. Y se llegó a confundir revolución con tener más, cuando revolución es sinónimo de dignidad, de liberación, que consiste en crear, construir. El mundo nuevo no se puede construir en base al reparto. El mundo nuevo debe construirse en base a la creación de lo nuevo. Y eso es un trabajo bien importante y bien necesario, porque la tierra, las fábricas, se pueden repartir una vez, pero luego hay que trabajarlas, y en ese trabajo hay que crear, ¿qué? Edificios, instituciones, crear nuevas relaciones sociales.
Y en esas nuevas relaciones sociales, la pedagogía del oprimido, la comunión con el pueblo, es un elemento fundamental. Y Freire, que como Fanon no romantiza a los oprimidos, dice claramente que hay una tendencia en los pueblos y en las personas oprimidas a practicar la violencia, ¿verdad? Imitando a los opresores en un proceso que define como de autodestrucción. Entonces, me parece que esto es importante de tener en cuenta, porque romantizar a las y los oprimidos, como ha hecho buena parte del pensamiento crítico, es un camino que no nos conduce a algo satisfactorio, ni siquiera positivo, ¿verdad? Entonces me parece que esto es un elemento fundamental, importantísimo, para avanzar en la comprensión de la relación que Freire establece entre la educación popular y los movimientos sociales. La idea de Freire, la idea central de Freire, y ahora lo desarrollaré un poco, no es crear una pedagogía abstracta, una pedagogía que tenga un camino trazado para ver. No, la idea de Freire es fortalecer los procesos colectivos emancipatorios, fortalecer los procesos de transformación del mundo. Yo les recomiendo, como muchos son estudiantes, si les interesa de veras la pedagogía, el Movimiento Sin Tierra de Brasil tiene un desarrollo pedagógico bien interesante que de alguna forma está codificado o explicitado en un libro de una autora que se llama Roseli Salete Caldart. Paso a escribirlo. Roseli Salete Caldart, lamentablemente está en portugués, que en ese trabajo ella explicita lo que es la pedagogía de la tierra, ¿verdad? Que es un proceso que comenzó con la pedagogía freireana, pero fue rodando en los asentamientos donde hay 1.500 escuelas, decenas de miles, 200.000 educando, niños y jóvenes que van a la escuela, y esa pedagogía tiene un eje que es transformarse transformando. O sea, las personas se transforman al transformar la realidad. Y en este sentido, la pedagogía del Movimiento Sin Tierra, aunque ha ido mutando, aunque se ha ido transformando a sí misma, recoge el corazón, los aspectos más importantes del pensamiento y las intenciones éticas de Paulo Freire. Si los dioses de la tecnología me protegen, voy a poner ahora otra pantalla que es la siguiente. A ver si se ve. Tururum. ¿Se ve ahí algo que dice la educación popular? Cambios tras una era neoliberal. Sí, señor. Sí, muy bien. Sí. Muy bien. Acá me voy a guiar, son unas pocas que voy a pasar proyecciones, de un trabajo de una socióloga brasileña que se llama Gloria Ghon, G-O-H-N, que ella sostiene que la década o la era neoliberal, o sea, el neoliberalismo que se implanta en los 90 y todavía nos oprime, transformó la educación popular. ¿Cómo transformó nuestras sociedades? Transformó a las personas y transformó a la propia izquierda, ¿verdad?, de la región latinoamericana. Entonces, voy a pasar muy rápido por algunas de sus afirmaciones. Ella dice que que en los 90 comenzaron a cambiar los objetivos
de la educación popular. Es cada vez menos ideologizada y aparece algo que no estaba en el periodo anterior, fundacional de la educación popular, en los 70, incluso en los 80, que es la relación con el Estado, ¿verdad? Y afirma lo siguiente, Gloria Gom. Antes, o sea, al principio, los objetivos estaban centrados en el contexto general, en la política, en la estructura de la sociedad. Y luego, en el nuevo paradigma que se va instalando, desaparece la politización en términos de explotación o de opresión. Y si bien Marco Raúl Mejía, Aura, Isabel Mora y otros hablamos de opresión y de explotación, el grueso del movimiento de educación popular se va tecnologizando, se va haciendo más tecnócrata y va empezando a colaborar con los estados y las políticas sociales. Aquí ella marca 5 tendencias en los educadores. Desaparece la horizontalidad. Paulo Freire y los seguidores de Paulo en las primeras décadas se relacionaban de igual a igual con las personas que alfabetizaban, ya fuera campesinos o ya fuera estudiantes. Aparece una relación de poder o de superioridad entre quien enseña y quien aprende. Lo que antes era un facilitador pasa a ser una persona profesionalizada que transmite conocimientos y que recibe un salario, ¿verdad? Ya no es un militante. Hay un énfasis en formar a los educadores cuando los educadores, un poco espontáneamente, ciertamente, y un poco rigurosamente, se formaban no solo en la lucha social, sino en participar en las organizaciones populares. Y la quinta que pone está muy vinculada a las políticas sociales. Hay una tendencia a vincularse con las personas como grupos de beneficiarios, por supuesto, de ciertos beneficios o de ciertas políticas. Y esto es un elemento que transforma, insisto, en los 90, el dominio neoliberal. Piensen en Collor de Mello, en Brasil, en el periodo pre-Uribe en Colombia, ¿verdad? Esta aparición de las ONGs y de las políticas sociales con una impronta tremenda, ¿verdad? En general, la que jeje es Gloria Gom, y yo entresaco frases, dice: el Estado será el nuevo actor que entra en escena en la educación popular. En los 70 la educación popular actuaba al margen del Estado. Pero, ¿qué sucede? Que poco a poco la izquierda, particularmente en Brasil, que es el núcleo de la educación popular, pero en otros lugares también, incluso en Colombia, piensen en Bogotá en los 90, que empieza a gobernar el progresismo, estos cambios llevan a revisar aquello de actuar al margen del Estado y aparecen la centralidad de las ONGs en este proceso. Para las ONGs, los gobiernos ya no son enemigos, sino fomentadores de iniciativas sociales para, y esto es tremendo, incluir a los excluidos. Hoy hay un vínculo muy estrecho, ¿verdad?, con las políticas focalizadas y compensatorias, y buena parte de los movimientos se convirtieron en clientes de políticas públicas que en buena medida son administradas por personas que provienen de las ONGs. Yo quisiera citar ahora 3 opiniones. La primera es de Gloria Gom, donde analiza los cambios en profundidad y dice: el campo de la educación popular se amplió, dejó de ser algo alternativo, marginal a la política estatal y ganó centralidad en las políticas sociales. Pero su naturaleza también se alteró y de contestación al orden se pasó
a la búsqueda de la igualdad con presiones y movimientos para obtener derechos. Pasó a prácticas más legalistas para incluir precaria y marginalmente a los excluidos, que es un poco lo que ya había mencionado anteriormente. Esta es una frase sacada de Óscar Jara, como ustedes saben, uno de los principales teorizadores de la educación popular. Y él dice: la educación popular era un instrumento de movilización y organización popular, donde el factor educativo no es el proceso pedagógico, sino que el proceso pedagógico son las acciones de lucha, ya sean espontáneas o organizadas, ¿verdad? Y la educación popular se limitaba, o se centraba, mejor dicho, en la teorización de las prácticas, ¿verdad? En enriquecer las prácticas, devolviéndole a los sujetos colectivos un análisis, un balance, una crítica y autocrítica. Y finalmente Gloria Gong también termina diciendo: se pasa de un proceso de concientización centrado en la política, con metodologías inquisitivas, cuestionadoras, a una suerte de concientización basada en la negociación de actores sociales en posiciones diferentes. La educación pasa de ser un derecho a un servicio, y de esta forma se pueden observar la presencia de las ideas neoliberales en los procesos, de la educación popular. ¿Por qué traigo esta autocrítica en realidad? Porque es una autocrítica respecto a la educación popular. Porque los procesos no son lineales, porque algo que nos enseñaron las pedagogías críticas es a mirarnos al espejo, es a aprender de lo que hacemos, y cuando lo hacemos en un sentido positivo, muy bien, pero cuando no lo hacemos, también es necesario mirarnos en esos espejos. Y me parece que la educación popular hoy se ha diversificado, como tantas tendencias que hay en América Latina, los procesos descolonizadores, la teoría decolonial, los procesos feministas, en donde hay una diversidad de feminismos que han ido arraigando, feminismos negros, feminismos populares, comunitarios, indígenas, etcétera, y cada uno adopta el feminismo según su propia realidad o sus propios intereses. A partir de ahí, yo creo que la educación popular también ha transitado diversos caminos, un sector que no es claramente delimitable en personas o en tendencias orgánicas, pero sí un sector importante se ha incrustado en la institucionalidad, está muy vinculado a un tipo de gobiernos que pueden ser progresistas, pero que también pueden ser conservadores, ¿verdad? Y en ese sentido, la educación popular, esa educación popular, ha perdido su filo punzante, porque además buena parte de los movimientos se han institucionalizado. O sea, no es que la educación popular fuera tan perversa que se institucionalizó, o una parte de ella, sino que buena parte de los movimientos populares, de los movimientos sociales, también se han institucionalizado. En un proceso que no es novedoso, en un proceso que recorre la historia del mundo y de América Latina, en el cual los movimientos o los pensamientos críticos, las pedagogías en este caso, nacen con un ascendente y potente proceso crítico y disruptivo, se estabilizan al cabo de un tiempo o institucionalizan y finalmente decaen. ¿Decaen como qué? Como elementos críticos potencialmente anticapitalistas o anticapitalistas, o si quieren antipatriarcales y anticoloniales. Entonces, siempre que una idea o que una propuesta triunfa, y vaya si la educación popular triunfó, y me referiré brevemente a esto, vaya si la educación popular triunfó, y bueno, cuando algo triunfa,
tiende a ser adoptado como sentido común. Yo me gusta poner el siguiente ejemplo. El feminismo ha triunfado en el mundo. A tal punto ha triunfado que hoy la presidenta del banco, hoy no, hace ya un par de años, la presidenta de uno de los principales bancos del mundo, el Banco Santander, Ana Botín, dice: yo soy feminista. Entonces, ¿qué sentido tiene ese feminismo frente al feminismo de las mujeres del proceso de comunidades negras o del CRIC del Cauca, ¿verdad? O de los sectores populares urbanos? Entonces, cuando una idea, cuando una propuesta se generaliza, triunfa de algún modo, encontramos que, bueno, se diversifica tanto, se convierte en sentido común y termina por ser adoptada incluso por las clases dominantes enemigas de esa idea, ¿verdad? Algo similar al efecto de la camiseta del Che, ¿verdad? El Che Guevara terminó siendo una camiseta que la podía usar cualquiera, incluso el hijo de un burgués, ¿verdad? De un uribista, por decirlo en términos colombianos. Bueno, entonces esto sucede con la educación popular. El libro Pedagogía del Oprimido, en todas sus traducciones, que son decenas, vendió 1 millón de ejemplares. O sea, si ustedes se ponen a pensar cuántos libros han vendido 1 millón de ejemplares, habría que contarlos con los dedos de ambas manos, probablemente, ¿verdad? Muy pocos. Y un libro teórico desde la izquierda que venda 1 millón de ejemplares está marcando una impronta muy fuerte. Pero en segundo lugar, tenemos que en los movimientos sociales de América Latina, la educación popular se convirtió en el sentido común de hacer las cosas. Hoy en día, las reuniones de muchos movimientos son en ronda, en círculo, con un papelógrafo, con un coordinador que se limita a dar la palabra y a sugerir algo en algún momento, pero que no es el docente. Hay formación, hay debate en grupos para luego devolver, hacer la devolución. Estos grupos que hacen la devolución a veces lo hacen de forma oral, a veces lo hacen de forma escrita en un papelógrafo y otras veces la hacen a través de una música, de una representación teatral, de una danza. O sea, el enriquecimiento que ha tenido la educación popular y que tiene en los movimientos en estas 5 décadas que ya lleva presente es equiparable a la presencia de la teología de la liberación o de las cosmovisiones indígenas u otras, ¿verdad? O sea, la educación popular se convirtió, y me interesa reafirmarlo, en el sentido común de la forma de relacionarse las personas en muchos movimientos sociales, no solo en el movimiento Sin Tierra, sino en otros. Y aquí hay un triunfo, aquí hay un avance notable, un desarrollo notable, en el cual la educación popular y los movimientos se retroalimentaron, ¿verdad? O sea, la educación popular facilitó la creación de organizaciones populares, enriqueció los debates en los movimientos, enriqueció la formación de los militantes en los movimientos y a su vez la educación popular fue enriquecida, como mencioné el caso de los Sin Tierra, por su generalización en los movimientos, ¿verdad? De alguna manera los movimientos le devuelven a la educación popular dinámicas, prácticas más enriquecedoras. Yo he visto en algún asentamiento, escuela de adultos del movimiento Sin Tierra, que hay una evaluación circular en ronda. Entonces somos 2 y evaluamos al que está allá. Y luego va rotando y otros 2 evalúan al siguiente. Entonces no hay un docente evaluador, sino que el colectivo se autoevalúa rotativamente.
Y eso es un proceso de profundización de la educación popular, que luego lo retoman también los bachilleratos populares en Argentina, donde los docentes aprenden junto con los alumnos, disolviendo esa distancia docente-alumno, diseñando una currícula de forma participativa y asamblearia y desarrollando un proceso de autoaprendizaje colectivo de una riqueza extraordinaria. Entonces están los dos elementos. La educación popular enriqueció a los movimientos y los movimientos enriquecieron a la educación popular. Ahora, yo al principio de esta conversación mencioné pedagogías en plural. Hablé de que no hay una pedagogía hegemónica, sino diversas pedagogías potencialmente interesantes desde el punto de vista emancipatorio. Y quisiera hablar brevemente de esto, porque ante la creciente institucionalización de la educación popular, pero a su vez, ante la emergencia de nuevos sujetos colectivos, particularmente pueblos originarios, pueblos indígenas, pueblos negros, campesinos y periferias urbanas, también se han visto algunos límites de las pedagogías críticas, o sea, de la educación popular. Vinculados a los pueblos originarios. El primero es el trabajo de Silvia Rivera Cusicanqui en el taller de historia oral andina. Hay una frase de Silvia Rivera. Silvia Rivera se inspira en un trabajo que hizo en un cuento de Jorge Luis Borges, que se llama El etnógrafo, que es un cuento que se los recomiendo, está en internet, lo pueden leer. Borges, el etnógrafo, que es una persona que va a un pueblo originario, convive con él un tiempo, va como etnógrafo a estudiar a ese pueblo, y cuando llega a un punto determinado se va y se encierra en como bibliotecario que era, y guarda silencio el resto de su vida. Y Silvia Rivera, ¿por qué lo trae? Por una frase que para mí es tremenda de Silvia, en donde dice textual: develar y desnudar lo que se conoce del otro, pueblo indio colonizado o cualquier sector subalterno, equivale a una traición. O sea, ella se inspira ¿en qué? En que no todo lo que podemos conocer debe ser develado y debe ser mostrado, porque estamos revelando los secretos de los oprimidos. Claro, Silvia Rivera, a diferencia de Paulo Freire, no trabaja con población blanca, campesina, como dicen los sin tierra. Paulo Freire trabajaba en el periodo de la familia nuclear, en el cual el obrero o el campesino podía sostener con su trabajo a la familia. Ahora estamos en situaciones distintas, pero a su vez los pueblos originarios están, como dicen los zapatistas, en el sótano de la sociedad. La experiencia de ella se llama Taller de Historia Oral Andina. Silvia Rivera es una antropóloga boliviana, mestiza, su madre fue aymara, su padre era mestizo, y ella sostiene una propuesta que también defiende la antropóloga y educadora maorí Linda Tuhiwai. Voy a anotar el apellido porque realmente es una mujer muy interesante, Linda Tuhiwai, en el cual ellas hablan de descolonizar las metodologías, ¿verdad? Entonces, el taller de historia oral andina rechaza, y Silvia Rivera, una descolonización en abstracto, genérica, y
propone un ejercicio colectivo de desalienación, ella le llama desalienaciones colectivas, que involucra tanto al investigado como al investigador, que se relacionan en igualdad, como dos sujetos que se relacionan entre sí, porque ustedes saben que muchas veces el investigador es el sujeto y el investigado el objeto. Sus estudiantes recuerdan que estudiantes de la Universidad Mayor de San Andrés, donde ella trabajaba de docente, ella comenzaba a sus alumnos pidiéndoles una biografía de sus antecedentes familiares, de modo que comenzaran escudriñando su propia historia y su propia identidad, la historia familiar. Y luego salían a investigar. La primera investigación que hicieron, es de 1984, es la historia de un rebelde que se llamó Santos Marca Tula, y que luchaban en el siglo pasado por las tierras comunales, y fueron a los estudiantes a las comunidades del altiplano aymara andino y entrevistaron familiares y conocidos de aquel cacique, que era un cacique, el Santos Marca Tula, y a la hora de la devolución pidieron a las comunidades, así como habían pedido autorización para investigar, cómo querían que fuera la devolución. Y les dicen una radionovela que reflejara la historia de ese pueblo. Estoy hablando de los años 80, todavía no había internet, y la radionovela es una novela radial, como su nombre lo indica, que se escucha mucho en las comunidades. Yo recuerdo que estuve en el Cauca años después, en el 90, 91, y estaba Radio Eucha en Páez, y también hacían radionovelas o episodios de este tipo. Bueno, lo cierto es que esta radionovela tiene 90 episodios y fue transmitida 3 veces, retransmitida en las comunidades de los departamentos de La Paz, Oruro, Potosí y Cochabamba. Pero vean un poco más. El programa, que es la devolución, se transmitía de lunes a viernes y el sábado se reservaba para discusiones y comentarios entre los estudiantes y la comunidad. Muchos oyentes llegaban hasta las oficinas del Taller de Historia Oral Andina en La Paz para ofrecer documentos y narraciones y hacer correcciones a la historia que se contaba allí. O sea, y esto ya lo dice el trabajo de Silvia Rivera, los integrantes del Taller de Historia Oral se involucraron en el proceso de reconstitución de las comunidades como alternativa descolonizadora, porque después de la Revolución del 52, la Revolución Boliviana de 1952, los sindicatos campesinos terminaron imponiéndose a las comunidades y las comunidades terminaron en este proceso revirtiendo esa colonización. Y dicen algunos observadores que el trabajo del taller contribuyó a darle un cuerpo teórico y discursivo al proceso de recuperación de las comunidades o ayllus andinos. Entonces, y aquí cito textualmente a Rivera, se crearon equipos mixtos en esta investigación, conducidos por aymaras que se sujetan a las exigencias éticas de los comuneros de base, con quienes definen las metas, tareas y formatos de la investigación, en tanto las devoluciones sistemáticas permiten que la información recogida y el conjunto del trabajo sean evaluados por el movimiento aymara según sus intereses y percepciones. ¿Y saben qué sucedió? Este trabajo influyó enormemente en la creación de una de las organizaciones más importantes del movimiento indígena boliviano, que es la CONAMAC, el Consejo Nacional de Ayllus y Marcas del Cuyasuyo,
que hoy está entre las 3 organizaciones indígenas más importantes de Bolivia. Y con esto quiero recalcar cómo el trabajo político-pedagógico del equipo del taller de historia oral redundó enormemente en la creación de un movimiento social, desde otro lugar, desde un lugar de la recuperación de la historia. Y el tercer elemento que quiero traer es un trabajo que se llama El tejido andino en la educación quechua, ¿verdad? Es un librito que salió hace ya años de la editorial Plural y se subtitula Aprendiendo con el corazón. Aquí aparece el aprendizaje del tejido, o sea, lo que hacen estos estudiantes o este investigador que se llama Collado, Martín Castillo Collado, es investigar la pedagogía que existe en el aprendizaje del tejido andino. Y entonces descubre diversas formas de aprendizaje. Primero, un autoaprendizaje. ¿Qué es esto? La madre enseña a niños y niños, niñas y niños, sobre todo niñas, pero también niños, familia y vecinas y vecinos de la comunidad, enseña el arte de tejer. ¿Cómo lo enseña? Ella tiene un telar grande donde hace sus tareas, es tejedora, no todas las madres son tejedoras, su oficio es ser tejedora, y le fabrica a los niños pequeños telares, así como la pantalla de la computadora, para que los niños aprendan. Entonces la madre no habla, teje, y los niños miran e imitan. Esto le llama autoaprendizaje. ¿Por qué? Porque la madre no verbaliza la enseñanza, digo madre o tejedora, está en un ambiente familiar, en el patio de la casa o en un salón grande, y las niñas y niños se sienten cómodos allí. A tal punto que cuando tienen una dificultad, cuando están tejiendo con su pequeño telar, preguntan, ¿verdad? Preguntan. O sea que el sujeto es quien aprende, no quien enseña. ¿Verdad? En segundo lugar, le llama aprendizaje discreto. Los niños buscan la oportunidad de aprender, ¿verdad? No piden permiso, simplemente lo hacen y a veces aprenden como escondidas, ¿verdad? De una forma discreta, como dice Collado. Y en tercer lugar, hay un aprendizaje colaborativo. Esto después yo lo escuché en maestras y maestros del sistema educativo occidental, oficial, en donde se terminó descubriendo que los niños y las niñas aprenden muchísimo entre ellos. Por eso se sostiene que en pandemia, al no haber interacción más que bilateral a través de Meet o de Zoom, los niños pierden la capacidad de enseñarse unos a otros, unas a otras, unoas a otroas. Y a esto le llama la red del interaprendizaje comunal. Esto es maravilloso, ¿verdad? Porque me parece que estamos descubriendo otras pedagogías críticas que no son las que ya conocíamos. Una pedagogía implícita, una pedagogía que no está explicitada con objetivos, con currícula, con métodos y medios. Una pedagogía en la cual está involucrado todo el cuerpo y particularmente el corazón. Collado dice, el corazón es el encargado de procesar el conocimiento junto con las otras partes del cuerpo. El corazón es la parte más importante del cuerpo en el procesamiento del tejido, seguido de los ojos y las manos. No existe una enseñanza verbalizada u oral del tejido.
etcétera, etcétera. Podría seguir mucho tiempo con este trabajo maravilloso que le van a pedir a la Universidad Distrital que lo consiga como sea. Yo no sé si ya es posible conseguir. ¿Por qué traigo este tema? Primero, por lo que dije al principio, porque no hay una pedagogía, sino múltiples pedagogías. En segundo lugar, porque la emergencia de nuevos actores, ahí en el Cauca, la Unicauca tiene muchos trabajos sobre este tema, aparecen pedagogías diversas, pedagogías en movimiento, pedagogías que normalmente nacen en los márgenes, en pequeños pueblos, entre sectores populares, entre sectores mal llamados subalternos. Y esas pedagogías son imprescindibles para renovar, para enriquecer las pedagogías occidentales que tenemos, incluso la educación popular. Yo traje dos, hay muchas más, y es necesario trabajar en esa dirección. Y esas pedagogías otras van también de la mano de la emergencia de actores colectivos, o sea, de movimientos de nuevo tipo. Ustedes fíjense que un movimiento tan importante como el movimiento NASA-MISAC del Cauca colombiano y otros procesos indígenas van junto con escuelas, con institutos de nivel superior como el CECIDIC, que existe allí en el Cauca, en donde hay una formación, digamos, terciaria, y las pedagogías van mutando, se van enriqueciendo. Los compañeros zapatistas dicen, ¿cómo elaboramos la currícula en una escuela zapatista? Bueno, partimos de lo concreto. La educación, la pedagogía crítica como el movimiento, debe surgir y surge de lo concreto. Llamamos a los mayores y a las mayoras a que nos cuenten la historia de esta comunidad, de este pueblo, los mitos, las leyendas, las historias de resistencias, y en ese proceso los niños y las niñas van formulando una nueva currícula. Escuchar a los mayores y a las mayoras es una pedagogía central. Los que ya no son jóvenes, y no sé si hay alguien en esta audiencia, recordarán que se formaron hasta hace muy poco tiempo escuchando a los abuelos y a las abuelas. Claro que ahora viene un tecnócrata de la educación y dice, no, los abuelos no tienen un conocimiento científico. Sin embargo, cuando la pandemia aprieta, ¿verdad? Aparecen esos mayores y esas mayores en el Cauca, por ejemplo, con la minga hacia adentro, o en las periferias urbanas, donde aparecieron trapos rojos, mostrando las carencias que había, aparecen formas de vida y formas de conocer y conocernos diametralmente opuestas a la tecnocracia posmoderna y claramente vinculadas a esto que Paulo Freire señalaba. Paulo Freire se enfrentaba con un campesino y le decía, yo sé cosas y tú sabes otras cosas distintas, pero lo que yo sé no es más ni superior a lo que tú sabes, a un campesino analfabeto. Y el campesino no le creía, entonces Paulo le dice, es una anécdota, bueno, juguemos, yo te hago una pregunta y si tú no la sabes responder, yo voy ganando 1-0 y luego te toca a ti. Bueno, juguemos, dice el campesino. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 127? No sé. Tu turno, voy ganando 1-0. ¿En qué mes se cosecha el maíz? 1-1. Y así, Paulo convencía a los campesinos de que no hay saberes en relación de superioridad a otros, sino que los diferentes saberes son complementarios. Son complementarios los saberes, son complementarias las pedagogías, son complementarios los pueblos, los diferentes colores de piel, y son complementarios los corazones
que son los que nos inspiran en este proceso de pedagogías críticas y de movimientos sociales. Muchas gracias. Raúl, muy amable, muchas gracias, muy inspiradoras tus palabras. Creo que se queda corto el tiempo para poder conversar de temas tan importantes, tan vigentes, tan necesarios para este momento que estamos atravesando. Bueno, pues en este momento entonces invitamos a los compañeros y compañeras que hacen parte de este espacio, que se encuentran en la sala, y también invitamos a quienes nos siguen en la transmisión por Facebook para que escriban sus comentarios, hagan sus preguntas. El profesor Diego estará recogiendo como todo ese conjunto de inquietudes. Entonces abramos el espacio. ¿Quién de los que está aquí presente quisiera iniciar? ¿Algún comentario, alguna pregunta, algo que quisieran formularle a Raúl en términos de profundizar alguno de los temas, ampliar alguna de las ideas? Entonces tienen la palabra. Bueno, entonces vamos en el orden con Ginny Paola y luego con Andrea Paola. Si quieres, si puedes abrir la cámara, Ginny, bueno, quienes vayan a participar, si la pueden abrir, pues mucho mejor. Gracias. Ok, bueno, señor. Un momento, ¿me escuchan y me ven? ¿Sí? Sí. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, maestro, bueno, buenas tardes. Primero que todo, pues agradecerle pues por esta maravillosa charla. Yo tengo, digamos que una duda con referente a un apartado que está en el documento, pues que teníamos de lectura inicialmente, y era, digamos, esa introducción que se hacía de cómo las luchas populares iban en contra, digamos, y pues contribuyeron a llegar a establecer, digamos, o a deslegitimar esas ideas y esas políticas neoliberales. Sin embargo, en el día de hoy, su merced también nos trae un apartado de Gloria Gon, si mal no anoté el nombre, donde indicaba que de todas formas la educación popular todavía tiene influencia de algunas de esas ideas neoliberales. Exactamente me gustaría, digamos, esa aclaración con respecto a qué ideas neoliberales todavía hacemos referencia que han impregnado esa educación popular. Gracias, Ginny Paola. ¿Te parece, Raúl, si recogemos algunas preguntas y comentarios y para que tú respondas bien? Entonces, Andrea Paola, te escuchamos. Buenas tardes, muchas gracias por la conferencia, muy interesante. Mi pregunta es relacionada con la relación entre pedagogías críticas y la interculturalidad, viendo que la interculturalidad pues surge en un contexto de pueblos originarios, indígenas, afrocolombianos, como lo nombraba. Este tipo de pedagogías, ¿cómo resalta o cómo retoma ahí la interculturalidad? ¿Como una pedagogía o como algo transversal? ¿O definitivamente no lo toca en este momento? Freire, ¿cómo lo trabaja también en estos postulados? Muchas gracias. Gracias, Paola, por tu intervención. Si algún otro compañero o compañera de acá de la sala, del grupo. Bueno, mientras que se animan, entonces... Ok, bueno, entonces yo iba a hablar, pero bueno, démosle la palabra a Andrea y luego yo al final comentaré alguna cosa. Entonces, Andrea Marcela y luego Ivonne Amparo. Maestro Raúl, muchas gracias por la exposición. Yo he tenido la oportunidad de acercarme a un texto que usted publicó con Ediciones Desde Abajo, que se llama Descolonizar el pensamiento crítico y las prácticas emancipatorias. Este texto es muy bello y dentro de una de las cosas que me gustaría de pronto que pudiera usted hablarnos un poco es sobre un título en el texto que me llama poderosamente la atención, precisamente que está al final, que es Descolonizar el pensamiento crítico y las prácticas emancipatorias, y usted menciona cómo en muchas ocasiones el diálogo entre los movimientos sociales termina únicamente circunscribiéndose a los dirigentes, y la importancia que tiene el empezar como a construir, y pienso también que esto es en clave de pedagogías, como usted lo mencionaba,
construir como en clave de forma directa, a veces sin la intermediación de los dirigentes, ¿sí? Un vínculo pues que permita como el trabajo con comunidad, y aprender como el aprender haciendo, donde pues la teoría de alguna manera pasa a un segundo plano, o bueno, no sé si a un segundo, pero sí a otro plano. Entonces, de pronto, si fuera como tan amable de comentarnos algo sobre esto, sería muy gentil, profesor. Gracias. Gracias, Andrea. Ivonne, te escuchamos. No, profesor, muchas gracias. Muy interesante, fascinante, pues todo lo que nos ha expresado el día de hoy, y quisiera, profe, si nos puede ampliar un poquito sobre la educación en el MST que hace referencia en el texto. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias, Ivonne. Raúl, yo quisiera sumarme a las preguntas que sé que ya tienes varias. Son básicamente dos inquietudes de mi parte. La primera es un poco en toda la lectura que has venido haciendo sobre los movimientos sociales, o no sé si decir más bien movimientos populares en la región. ¿Qué opinión tienes de este último proceso que hemos vivido en Colombia? Pero no solamente lo quiero ubicar en el presente año con el paro nacional, sino incluso lo que viene ocurriendo desde 2019. Y te lo pregunto porque, pues además de las grandes movilizaciones y de los diversos sectores que se unieron a estos procesos, fue habitual ver, especialmente en los jóvenes, prácticas de educación en las calles, procesos asamblearios, mingas de pensamiento, procesos incluso artísticos, estéticos, de arte urbano. Bueno, confluyen múltiples prácticas, pero muchas de ellas están relacionadas con una educación rebelde. Yo incluso acuñaría el término que tú nos propones como de también unas pedagogías en movimiento que no siempre pasan por currículo, institución educativa, bueno, toda la formalidad pues que tiene ese modelo. Entonces me gustaría como un poco, porque sé que has seguido mucho todo esto, ¿cómo ves ese proceso? ¿Qué valoración tienes? Pero además, especialmente por lo efímero que en muchas ocasiones eso puede parecer, ¿no? O sea, digo efímero no en un sentido negativo, sino que pues también han sido como asuntos que aparecen en unas coyunturas precisas, pero después terminan como un poco disolviéndose, ¿no? Entonces me gustaría eso. Y en segundo lugar, una afirmación que planteas en el texto que revisamos, que es el de las prácticas emancipatorias. En ese texto que publicaste con Claxo, hay también como una duda muy grande sobre la posibilidad de que estas pedagogías, llamémosle emergentes, pudieran tener unos efectos concretos en la escuela convencional, ¿no? De manera que pudieran, por ejemplo, permearla, influir en ella, y que la escuela, pues, a partir como de los vínculos que pudiera tener con lo que pasa en estas pedagogías emergentes, llámese de pueblos originarios, de movimientos populares urbanos, etcétera, pudieran transformarse. Entonces, yo observo, pero no sé si fue una mala interpretación mía, que tienes como muchas dudas frente a la posibilidad de que la escuela formal pudiera transformarse un poco en esa vía. Y te lo pregunto porque la mayoría de los que estamos aquí trabajamos con escuela formal, ¿no? Muchos colegas acá del doctorado, estudiantes, son profesores y profesoras de escuelas del distrito de Bogotá, y otros, aunque no estamos en la escuela, pues estamos preocupados por un poco los procesos que ocurren allí con los estudiantes. Entonces, pues bueno, era como básicamente esos dos aspectos. Bien. Muchas gracias por las preguntas. Voy a ir en orden. Ginny plantea el tema de qué forma o a través de qué ideas el neoliberalismo impactó en la educación popular. Yo creo que aquí está el tema de lo que plantea McLaren del currículum oculto, ¿verdad? Que no son cosas explícitas muchas veces o visibles, sino que están ahí. Por ejemplo, hay un aumento del individualismo
en toda la sociedad y en la educación popular. Hay una mayor, lo mencionaba hoy, profesionalización, preocupación por el salario, por lo que se recibe. Hay una mayor preocupación por vincularse y entrar dentro del Estado. Claro, un empleo dentro del Estado tiene una seguridad importante, o sea, no son críticas a los educadores populares, son manifestaciones del cambio de época, porque hay un cambio de época con el neoliberalismo, y cómo eso impacta en la educación popular. Yo les cuento cómo llegué yo a estas conclusiones y por qué busqué a Gloria Agón y a otros. Cuando gana el gobierno progresista en Uruguay en 2005, voy por una cosa a un ministerio y dentro del ministerio me encuentro una reunión de funcionarios en ronda, con un papelógrafo, con coordinador. O sea, el Ministerio de Desarrollo Social, que era el caso, estaba haciendo prácticas de educación popular en el ministerio. Entonces dije, bueno, aquí hay algo que me rompe la cabeza, ¿verdad? Entonces digo, bueno, hay un cambio de era. Y no solo el Estado se posiciona, la empresa también se posiciona, la empresa privada. Y ojo que cuando uno mira cómo funciona Google o Amazon y otras grandes empresas modernas del mundo digital, realizan prácticas no iguales a la educación popular, pero que dialogan con ella. Entonces, bueno, estas improntas han sido, por ejemplo, educación popular y educación a través de Zoom o de Meet es algo imposible. Hoy nos vimos obligados a eso. Entonces, la realidad impacta fuertemente. Andrea hablaba de la interculturalidad. Yo quiero ser preciso en esto porque yo creo en una interculturalidad entre los grupos dominados, ¿verdad? Entre pueblos negros, pueblos indígenas, campesinos, etcétera, ¿verdad? No creo en una interculturalidad diseñada por el Estado o por las instituciones, ¿verdad? O por las academias. Creo que la interculturalidad se da cuando la Minga de 2008 arranca en Santander de Quilichao, como siempre, recoge corteros de caña, población negra, estudiantes, campesinos. Bueno, y hoy, 13 años después, tenemos, por supuesto, una enorme cantidad de guardias indígenas en el Cauca, tenemos guardias cimarronas y guardias campesinas. Y tuve el privilegio en pandemia de participar en taller de formación donde había los tres tipos de guardias. Pongo como un ejemplo de interculturalidad práctica, activa y en movimiento. ¿Quiere decir que eso no se puede llevar al aula? Sí, se puede llevar al aula y es necesario llevarlo al aula, pero tomando la práctica realmente existente, ¿verdad? Entonces yo creo que ahí, por ejemplo, yo conozco más de pueblos originarios, de pueblos indígenas, que de pueblos negros. Y me he dado cuenta, después de participar en algunos eventos, que las pedagogías que derivan de los pueblos negros, muy centradas en el tambor, en la danza, etcétera, son distintas a la de los pueblos originarios. Y yo pensé que iban a ser iguales. Entonces, uno está todo el tiempo aprendiendo. Y ahí, en algunas regiones, como Buenos Aires, se cruzan. Y ahí hay mucho para aprender, y es muy rico el aprendizaje, ¿verdad? Marcela hablaba del tema de los dirigentes. Bueno, en ese texto que tú citas, yo tuve una reunión en Silvia, donde estaba Lorenzo Muelas, Floro Tunubalá, ambos fundadores del CRIC, y dos dirigentes más, uno de ellos ya falleció, que ahora no recuerdo el nombre. Floro Tunubalá fue gobernador del Cauca, y ellos hacían, sobre todo Lorenzo Muelas, una autocrítica muy fuerte de lo que hicieron a partir de la Constitución del 91. Pero qué curioso que esas mismas críticas, que son muy bien formuladas y muy profundas, yo las había escuchado
por retazos, por hilos sueltos, en otras instancias NASAS y MISAC del Cauca y fuera del Cauca. Lo que quiero decir es que a veces los dirigentes no son necesariamente los más clarividentes ni los más visionarios o los más claros en esto. Y que nuestra tarea como educadores es escuchar a las comunidades, aprender de las comunidades y devolver a las comunidades, cosa que los dirigentes no siempre hacen, por desgracia. Y la idea, lo que tú planteas, el aprender haciendo, el aprender transformando, es un elemento para mí fundamental. Ivonne plantea el tema de, a ver si lo consigo, poner un, ahí está, poner el tema del movimiento sin tierra, ¿verdad? ¿Se ve ahí la pantalla? ¿Se ve ahí algo que dice Educación MST, Pedagogía en Movimiento? Se ve, sí. Sí, señor. Para responder la pregunta de Ivonne y de paso otras. Es muy breve, son unos pocas. Ellos tienen 2.000 escuelas públicas en campamentos y asentamientos, 3.800 profesores, una parte de ellos del movimiento, donde se educan 200.000 niños y adolescentes. Hay 250 centros preescolares, se alfabetizan 50.000 adultos y hay 350 profesores de escuelas itinerantes. ¿Por qué? Porque a veces los campamentos, que son los que todavía no tienen la tierra, necesitan educación, pero no hay escuela para todos. Los docentes van itinerando, ¿verdad?, entre diferentes campamentos. Hay acuerdos con universidades en escuelas técnicas y superiores, hay cursos de graduación y de licenciatura, etcétera, etcétera. Con estos datos pretendo dar una imagen de la magnitud de la tarea educativa del movimiento. Y aquí están fragmentos del libro que les dije de Rosely Salete Caldar, que es la pedagogía del movimiento sin tierra. Y miren lo que dice. El movimiento es el principio educativo y el sujeto educativo. Lo que educa no es una pedagogía, sino las relaciones y las prácticas sociales. El movimiento ha sido construido en base a una matriz pedagógica de las prácticas concretas de los sin tierra, no creando una nueva pedagogía, sino trabajando con los que ya existían. Y aquí algo que preguntaba Juan Carlos. Escuela y movimiento tienen lógicas contradictorias y el encuentro entre ambos es conflictivo porque la escuela es una institución, ¿verdad? Y es naturalmente conservadora y el movimiento se supone que es transformador. Entonces ellos dicen, esta frase la tomé textual, hay una sutil pero enorme diferencia entre construir una escuela revolucionaria o una pedagogía revolucionaria, y por otro lado, intentar revolucionarizar la escuela o la pedagogía. Entonces, fíjense qué interesante, ¿no? Aquí de lo que se trata es de insertar la escuela en el movimiento social, o sea, ponerla en movimiento. Y entonces ellos dicen, aquí lo que educa, o sea, dicen, todos los actos y todas las reuniones y todo lo que hace el movimiento tiene que tener una intencionalidad pedagógica, ¿verdad? Lo pedagógico no puede reducirse al aula o a la educación formal, ¿verdad? Y por lo tanto el clima, los modos, las relaciones humanas, la mística son los rituales, ¿verdad? El canto colectivo, esto viene mucho de la educación, de la teología de la liberación y de las comunidades eclesiales de base, que también tienen ahí mucha fuerza en Colombia, ¿verdad? Entonces, eso promueve cambios. El clima pedagógico, los modos, las relaciones, la mística, promueven cambios más que una determinada pedagogía. Esto me parece que es importantísimo, ¿verdad? Si yo estoy en el aula con un grupo de chicos y chicas o adolescentes y salimos al campo y conversamos y aprendemos con la naturaleza,
estamos creando esto, un clima educativo, un ambiente educativo. Y eso es en última instancia lo que es fundamental para la educación. Bueno, esto es lo que quería traerles, ¿verdad? Porque me parece que el MST ha hecho una profunda reflexión en base a esa multiplicidad de prácticas educativas que tienen. Si quieren, luego hablando con Juan Carlos, les puedo pasar alguna de estas textos. Bueno, Colombia. Yo creo que Colombia, lo que planteaba Juan Carlos, está viviendo un proceso profundo de cambios. En primer lugar, por primera vez en la historia, en la larga historia colombiana, 2019 es un punto de inflexión en varios niveles. Uno, el centro de la protesta ya no es el área rural, sino las ciudades. Eso se confirma en noviembre de 2019, se confirma durante la pandemia, cuando asesinan al abogado Ordóñez y se queman no sé cuántos CAI, y luego ahora en 2021 a partir del 28 de abril. Hay un recentramiento de la protesta del campo a la ciudad. En segundo lugar, hay un desborde de abajo de las instituciones, cosa que en el mundo campesino, y que me perdone este hombre Alfredo, bueno, el historiador del movimiento campesino, que ya falleció. ¿Alfredo Molano? Alfredo Molano Bravo, exacto. Las instituciones campesinas nunca fueron desbordadas desde abajo. Y aquí las instituciones sindicales fueron completamente desbordadas por el movimiento. Tercero, hay una irrupción de los y las jóvenes con su cultura, con sus características, con sus formas de arte, de cultura, de expresión, ¿verdad? Y uno debería poderse preguntar, ¿dónde aprendieron esto? Bueno, yo creo que algunas cosas las aprendieron en el colegio, en la universidad, y otras en el grupo de amigos, en el grupo de pares. Yo creo que los jóvenes expresan en el escenario colectivo, ¿verdad?, una cultura mixta además. Yo he hablado a través directa e indirectamente con jóvenes de algunos puntos de resistencia de Cali, y lo sorprendente de esto es que había jóvenes al principio, ¿no? Luego cambió un poco la cosa. Había jóvenes y jóvenes que venían de procesos de educación formal universitaria o colegios. Había jóvenes del barrio, de esos que no tienen futuro, bueno, ningún joven hoy tiene futuro, y había jóvenes que venían, o sea, del barrio, de familias que habían tenido una práctica obrera, el sindicato, ciudad como Cali, que fue una ciudad de fábrica. Y en tercer lugar había jóvenes que habían estado presos por actos como delincuentes y convivían jóvenes de diferentes barras de fútbol. Y esto es muy interesante, porque ahí hay un mestizaje de prácticas que a mí me pareció maravilloso y evidentemente en esos puntos había una interacción muy rica, muy potente, y además una interacción en la cual yo no podría decir, habría que hacer estudios de caso más a fondo, que los jóvenes universitarios se influyen a los jóvenes de sectores populares. Yo creo que hay una interacción y cada uno habrá aportado lo suyo, ¿verdad? Un joven me decía, sin conocerme, una vecina me dijo, pasa al baño a bañarte porque llevas varios días aquí. Lo que quiero decir con esto es que se producen relaciones de confianza casi comunitarias, porque estamos hablando de varias semanas, ¿verdad? En donde hay una convivencia cara a cara 24 horas, y ahí, en esas relaciones de confianza, hay un autoaprendizaje colectivo. Tampoco hay que romantizarlo, pero esto me parece muy importante. ¿Dónde aprendieron todo eso esos jóvenes? Bueno, en la vida. Lo último es sobre las pedagogías emergentes que decía Juan Carlos y la escuela convencional. Yo soy un poco escéptico, pero no me niego. Yo creo que
las pedagogías emergentes pueden ir permeando la educación convencional si hay docentes comprometidos, más con la pedagogía y el sector popular que con la currícula y el ministerio correspondiente, la institución. Porque muchas veces esas pedagogías entran porque se burla o se hace un pequeño, una finta en torno al control vertical, ¿verdad? No es fácil, pero se puede y sucede. Pero ahí tiene que coincidir, y si coinciden tres elementos, alumnos inquietos, profesores comprometidos y padres involucrados en la institución, como hay en muchos países, estamos en un lugar maravilloso, ¿verdad? Pero yo creo que esas prácticas, esas pedagogías emergentes que mencionabas, entrarán al aula durante un tiempo, capaz que algunas se consolidan y otras no, pero lo importante es que haya esa ebullición, ese intercambio, esa riqueza, y luego el resultado se verá. Ningún docente que yo conozca adopta una pedagogía que nació en los márgenes para obtener más salario, ¿verdad? O para obtener reconocimiento oficial. Lo hace porque cree que es lo mejor y porque todavía hay sanitarios comprometidos y hay docentes comprometidos y hay seres humanos responsables más allá del salario o del reconocimiento que reciban, ¿verdad? Y esto es fundamental, el compromiso para hacer posible que la escuela convencional se mueva, aunque sea un poco. Gracias, Raúl. Gracias por recoger todas las inquietudes y preguntas. Vamos a hacer ahora una nueva ronda. Yo quiero darle la palabra al profesor Diego para que nos cuente un poco lo que ha visto en Facebook y también pues los comentarios que nos quiera hacer. Bien, sí. Bien, pues no, muchas gracias, profesor Raúl. De alguna manera con su presencia en este espacio del doctorado, terminamos un ciclo de charlas que buscan precisamente abrirnos el panorama frente a estas pedagogías críticas, frente a estas educaciones críticas, y creo que de una manera muy bonita, pues usted lo sintetiza pues con los antecedentes que logramos a partir del profesor Alfonso Tamayo, de Marco Raúl Mejía, de Aura Mora, en la medida en que definitivamente para los maestros y las maestras, digamos que estamos interesados en estas perspectivas alternativas, los movimientos sociales, los movimientos populares, las luchas políticas de los marginados se presentan como una luz y como una posibilidad bastante fecunda de identificar posibilidades pedagógicas para llevar al aula. Y creo que, pues, viendo su conocimiento amplio que tiene de la realidad colombiana, porque vemos que ha viajado al país varias veces, que ha visitado, digamos, es muy pertinente y muy aterrizada sus reflexiones para nuestra realidad. Yo inicialmente quisiera transmitir una reflexión del profesor Ernesto Vicente Callafa, que incluso nos comenta que estas charlas son vistas con entusiasmo en Santa Marta y en la zona del Magdalena. Él pregunta, ¿la dinámica y las pedagogías y epistemologías del sur son una respuesta contrahegemónica al etnocentrismo del norte global? ¿Cree usted que es una forma de reivindicación social y científica? Eso en concreto pregunta el profesor. Yo tengo dos o tres inquietudes. Perdón, Diego, ¿me podrías repetir la pregunta, que se cortó un poco el sonido? Claro que sí, profe. Él dice que si las pedagogías y epistemologías del sur son una respuesta contrahegemónica del etnocentrismo del norte global, y que si cree que son una forma de reivindicación social y o científica, o sea, cómo se mezclan ahí esos elementos, ¿no? Yo inicialmente parto de una inquietud. Nosotros, como usted lo pudo observar a partir de varias interpretaciones, nosotros antes leímos el texto suyo de la emancipación como producción de vínculos, que también es un texto muy sugestivo, ¿no? Ahí en concreto y escuchándolo,
profe, usted menciona, digamos, el puente y el vínculo que hay entre educación y pedagogía y movimientos sociales y movimientos populares. Pero hay un énfasis bastante fuerte en la importancia que usted incluso mencionaba en las diapositivas últimas sobre las relaciones sociales, el clima. Y parece ser que, digamos, no le va mucha importancia como al contenido mismo, sino más bien a las relaciones, a las interacciones que se generan en el aula. O sea, a ese nivel no es también importante pensar en unos contenidos, en unas materias, en unos objetos de saber que precisamente estén ligados a todas estas reivindicaciones, o solo es importante porque el énfasis ahí en el texto es claro. Y otra cosa que me llamaba la atención, profe, era cuando usted precisamente, digamos, de alguna manera se suscribía a las críticas que la profesora Kohn hacía, digamos, a esa autocrítica, más bien a la educación popular de los 90, bueno, etcétera, etcétera. Si de alguna manera no había como digamos, una visión tradicional del Estado, porque de alguna manera nosotros percibimos que el Estado no es una configuración monolítica, sino que hay sectores, hay actores, hay personajes, digamos, dentro del Estado. De hecho, fíjese que estamos en un espacio, en una universidad pública, que es una universidad estatal, somos académicos, pero de alguna manera no creemos, eso esperamos reflejar ese pensamiento hegemónico. Incluso, pues hablamos aquí en su momento de lo que fue el Centro de Memoria Histórica en la primera fase, pues que era una institución del Estado, pero con una perspectiva muy crítica, digamos que hizo una lectura bastante interesante de cara al conflicto, reivindicación de las víctimas. Bueno, ya después cambió de dirección, pero era una institución del Estado. O sea, ese rechazo, esa oposición de movimientos sociales, pedagogías críticas, movimiento contra el Estado, digamos, no obedece a una visión, digamos, del Estado que no es necesariamente la que correspondería a los tiempos de hoy. Bueno, yo de momento lo dejo ahí, profe, muchas gracias. Bien, muchas gracias, Diego. Yo, sobre la primera pregunta, yo creo que sí, que las pedagogías y epistemologías del sur pueden ser, y de hecho tal vez sean, una respuesta contrahegemónica al norte, ¿verdad? Siempre que las consideremos como pedagogías y epistemologías vinculadas a el accionar de sujetos colectivos. Yo creo que, evidentemente, esas pedagogías que menciona Boaventura, esas epistemologías que menciona Boaventura, no pueden estar desgajadas del conflicto social. No nacen de la cabeza de ciertas personas, o, para decirlo más precisamente, pueden nacer de la cabeza de ciertas personas que estén vinculadas y atentas a las prácticas sociales, ¿verdad? O sea, no es una deducción teórica aislada de la realidad, sino en todo caso estrechamente vinculada a la realidad. Yo creo que Boaventura lo plantea en ese sentido, y yo creo efectivamente que es importante los pensamientos que surgen en el sur vinculados a todos los sectores que participan de algún modo u otro en la resistencia cultural, académica, epistémica, política, social a la hegemonía capitalista, colonial y patriarcal. El tema del contenido que planteas es totalmente así. A veces uno, para enfatizar lo otro, borra una parte, ¿no? O sea, había un abogado ruso que decía, no voy a dar el nombre, que decía que cuando un palo está torcido, si tú lo llevas al medio, sigue torcido, hay que forzarlo para el otro lado, ¿no? Para que recuperar algún tipo de equilibrio. Hoy las mujeres nos están poniendo a los varones en la lupa de cualquier comportamiento. Es incómodo, bueno, pero es parte de eso de de forzar las cosas para recuperar algún... Bueno, y con el tema del contenido ha pasado eso, ¿verdad? A veces enfatizamos en el clima, en las relaciones sociales, en el ambiente, y nos olvidamos del contenido. El contenido es muy importante. Lo que pasa es que antes se priorizaba el contenido sin ver otros aspectos, ¿verdad? Y hoy en día yo lo que diría, para retomar un cierto equilibrio,
es que el contenido es importante, pero no puede ser impuesto unilateralmente por una autoridad superior. Los contenidos deben ser dialogados, negociados entre diferentes actores, ¿verdad? Porque si los vuelve a imponer o los impone unilateralmente una autoridad, estamos empobreciendo incluso los propios contenidos, ¿verdad? Y terminan siendo contenidos desligados de una realidad. El debate sobre el Estado, querido Diego, es un debate que nos acompaña ya un buen tiempo y que estamos lejos de resolver, ¿verdad? Y creo que no lo vamos a resolver nunca. Mi posición hoy es que el problema con el Estado no es si hay relación con el Estado, si hay instituciones que vale la pena influenciar, incluso ocupar, sino quiénes son los sujetos. Si el sujeto es el Estado, como ha creído durante mucho tiempo la izquierda latinoamericana, y todo consiste en ocupar ese lugar, yo creo que estamos en una realidad muy limitada desde el punto de vista de la transformación y la emancipación. Yo creo que si los sujetos colectivos están bien plantados, están bien asentados en sus territorios, en sus autonomías, en sus proyectos, entonces pueden entrar en los vínculos más diversos con el Estado, ¿verdad? Pero teniendo claro que el Estado está ahí y que el sujeto somos nosotros. Entonces podemos ocupar una banca, podemos ocupar un cargo, pero desde el lugar de sujeto colectivo y sin abandonarlo. Lo que ha sucedido con algunos de nuestros gobiernos en la región, yo vivo en Uruguay, en Argentina, en Brasil, es que se ha entregado al Estado la gestión como sujeto de esa gestión y se ha desujetizado a los actores colectivos. Y ese es el límite para mí que hay que sería bueno trazar y clarificar. O sea, en resumidas cuentas, no me niego a considerar que hay práctica, que hay sectores de la institución donde pueda valer la pena influir, pero desde un lugar de que nosotros somos los sujetos. Bien, Raúl, gracias. Gracias por estos últimos también comentarios y respuestas a preguntas específicas. Tenemos aún un tiempo para hacer otra ronda de preguntas. Entonces, invito a compañeros y compañeras del grupo de doctorado, quienes quieran participar en esta siguiente ronda de preguntas. Robert, te escuchamos. Me llamó la atención particularmente que también en el texto hablabas de... Yo no había visto un referente en ese sentido de fábricas y de lugares, digamos, de productividad que fueron ocupados por colectivos, ¿sí? Y en particular, una referencia que me llamó muchísimo la atención fue aquella en la cual se decía que eran mucho más productivos aquellos lugares en los cuales no existía una jerarquía, un capataz, un supervisor, ¿cierto? Sino que se presentaba un nivel alto de conflicto, pero que al final, en términos de productividad, ese tipo de organizaciones tenían mucho más, mejores resultados, si se quiere, ¿cierto? Que las organizaciones ajenas al conflicto y que también estaban mediatizadas por relaciones más jerárquicas. Y me parece muy interesante, pues, en esa misma idea, lo que tú planteas de la relación sujeto-sujeto y no relación sujeto-objeto, que es algo que es transversal a todo el texto, tanto en la parte que hablas del aspecto sanitario como en la parte educativa y también en la parte que tiene que ver con la parte de las fábricas. En particular me llama mucho la atención eso, o sea, cómo el conflicto es un agente, ¿cierto?, de construcción colectiva y de logro de resultados efectivos para las comunidades, ¿no?, y para los colectivos sociales. Gracias, Robert. ¿Algún otro comentario, pregunta? Ginny Paola. ¿Me escuchan?
Sí, te escuchamos. Bueno, maestro, usted también en el texto, digamos que citaba, digamos, que se entendía como capacidad humana individual y colectiva todos esos espacios sociales, y teniendo en cuenta que, digamos, se busca, digamos, esos espacios de expresión, ¿qué papel juega o está jugando en este momento? Bueno, no digo después de la pandemia porque no hemos pasado, aún más cuando, digamos, se vieron tantas variables que afectaron, digamos, los contextos sociales. ¿Cómo se vio afectado para usted estos espacios de expresión social, teniendo en cuenta, digamos, que los escenarios educativos son un gran escenario de expresión social y muchos fueron acallados, queriendo y no queriendo, sino por la misma situación social, económica y de salubridad que está viviendo el mundo, y pues obviamente aún más, digamos, Colombia con todas estas brechas sociales y económicas, y cómo incrementó, digamos, estas variables la brecha educativa? Gracias, Ginny Paola. Muy bien, entonces tenemos estas dos preguntas. Yo quisiera aprovechar, Raúl, para sumar una pregunta, y es la siguiente. Mira, hiciste referencia al caso del taller de Historia Oral Andina con Silvia Rivera Cusicanqui, que pues es una experiencia fascinante, ¿no? De lo que puede ser la descolonización de la misma historia y la memoria, pero particularmente de las metodologías, y tú nos explicabas muy bien ese caso a propósito de la implicación que tuvo esta radionovela en la comunidad y la producción de memoria colectiva que se empieza a hacer a partir de este acontecimiento pedagógico. Yo quisiera que de pronto nos pudieras comentar tu perspectiva frente a cómo entiendes esto de la investigación militante. Es decir, si es posible pensar en prácticas de investigación alternativas y que de alguna manera se pongan en un lugar divergente a la tendencia que hoy tenemos enmarcada en el capitalismo cognitivo y una serie de cosas que incluso nosotros las padecemos en las instituciones universitarias, ¿no? Que pues tienen mucho que ver con cómo se está privilegiando cierto tipo de conocimiento, unas prácticas que desde la investigación tienen que dar resultados, que incluso tienen que convertirse en un valor de cambio en muchos casos. Bueno, todo este fenómeno, digámoslo así, de la mercantilización del conocimiento, que desde el modelo norteamericano y europeo, pues nos ha llegado a nuestras universidades públicas. Entonces, ¿cómo ves eso? Y a propósito de lo de Silvia Rivera, uno cómo podría pensar esas metodologías que son capaces de descolonizar estos procesos. Bien. Bueno, sobre lo que plantea Robert, el papel del conflicto, yo creo que en la historia del siglo XX hubo un pensador británico que marcó un quiebre de cuño marxista, claramente, Edward Palmer Thompson, con su monumental obra la formación de la clase obrera en Inglaterra, y otros trabajos, Costumbres en Común, una crítica muy fuerte al positivismo de Althusser, en fin, varios trabajos. Y él decía, las clases no son dos boxeadores que se ponen frente a pelear. Él dice, las clases surgen en el conflicto. La clase cobra forma en el conflicto. No es previa al conflicto. Se forma durante el conflicto. Y bueno, el pensamiento de Thompson ha sido un revulsivo muy fuerte. Hoy en día está aceptado prácticamente por todas las corrientes de pensamiento, aunque el positivismo es como un virus, ¿verdad? Que tú mismo te viene carcomiendo, porque uno rechaza el positivismo, pero muchas veces lo reproduce, ¿verdad? Sin quererlo, todos lo hacemos, porque es hasta inconsciente, está en el ADN del pensamiento y en particular del pensamiento crítico. Entonces yo creo que sí, que es muy importante el conflicto, y el conflicto duradero, a partir como construcción de lo colectivo, ¿verdad? Y luego hay otros pensadores, toda la escuela británica,
abrevan en este pensamiento, ¿no? Christopher Hill, Eric Hobsbawm, el propio Immanuel Wallerstein reconoce, Samir Amin, los pensadores del sistema mundo reconocen el aporte imprescindible de Wallerstein, perdón, de Thompson, que yo creo que junto a Fernand Braudel son dos de los grandes historiadores del siglo XX en el campo del pensamiento crítico. Lo que plantea Ginny, yo estoy totalmente de acuerdo. Bueno, es más una pregunta, pero sí yo creo que la pandemia hizo un daño muy fuerte a los espacios educativos. ¿Por qué? Porque el espacio educativo no es solo ir al aula a escuchar al docente, es un espacio de socialización, de autoaprendizaje, de aprendizaje colaborativo, de intercambio entre los alumnos y el docente, de convivencia. Y por supuesto, al cortarse esto, el daño es muy grande. Y los daños están a la vista. Yo hablo con madres que me dicen, mi hijo está deprimido, tiene 15 años, o mi hija. El otro día, yo acabo de llegar de un viaje a España y una madre me dice, mi hijo de 7 años comenzó a orinarse en la noche en la cama, nunca lo había hecho. O sea, los daños de salud mental que ha producido la pandemia son enormes y, por supuesto, los daños en el proceso de socialización que es fundamental en los espacios educativos, porque por algo la escuela es presencial históricamente, porque no solo es importante el disciplinamiento, el control, sino también la socialización. Entonces, me parece que esto es muy fuerte y los daños esperemos que podamos acotarlos. Si crecen, estamos en una situación bastante negativa. Y lo que planteaba Juan Carlos, yo creo que la investigación militante es una figura bien importante en el sentido de poder ver lo que no se ve a simple vista. El investigador tradicional, el antropólogo, llega con su grabador a un campamento indígena y del otro lado está unas horas, graba y se va. Y del otro lado los indígenas diciendo, ponte las plumas que ahí viene el antropólogo, ¿no? O sea, es una mentira, ¿no? Entonces el investigador militante se compromete, lo que no quiere decir que sea acrítico, puede ver lo que una observación superficial no le permite ver, puede acompañar, puede descubrir aspectos más profundos que lo que va en esto que Fashbord hablaba de la investigación-acción participante, que está muy bien, pero puede permitir, yo creo que es una escala superior o más comprometida, más profunda que la IAP, ¿no? Yo creo que hay una figura, hay un personaje, no sé si lo mencioné, creo que no, Pierre Clastres, que fue un antropólogo francés que vivió un año entre los indígenas guayaquis y descubrió cosas muy interesantes que le permitieron polemizar con la escuela de antropología marxista, ¿verdad? Entonces, gracias a esa convivencia, Clastres descubre que conceptos como fuerzas productivas o relaciones de producción que nacen de la mano de Marx, analizando la fábrica, el proceso productivo inglés, no son aplicables a aquel mundo. Dice, ¿por qué? Porque los indígenas no están organizados para producir. La producción juega un papel muy superfluo en sus vidas. Trabajan 1 hora al día, van, cazan un animal y ya está. Y el resto del día, ¿qué hacen? Y están en la hamaca, fuman, charlan, van, vienen. Entonces, mi respuesta es que la investigación militante puede aportarnos desde el punto de vista epistemológico, desde el punto de vista del conocimiento puro, insumos que de otra manera no los estaríamos viendo, serían invisibilizados con una investigación muy superficial. Y aquí el ejemplo de Clastres me permite decir que evidentemente la investigación militante, por llamarla de alguna manera, lo que hizo Clastres, que convivió ese año entero con una tribu nómade, permite
profundizar o puede permitir profundizar en conocimientos, en realidades, sacando incluso conclusiones teóricas mucho más rigurosas y mucho más afinadas. De hecho, algunos de los grandes filósofos del siglo XX, como Deleuze y Guattari, homenajean reiteradamente a Clastres por esa apertura que tuvo a mundos que si no, no los hubieran conocido, ¿verdad? Porque el antropólogo Godelier, por ejemplo, que era el antropólogo marxista con que él polemizaba, aplicaba su tabla de conocimientos mecánicamente a todos los pueblos del mundo. Dice, dice Clastres, no, esto no puede ser. Pero eso no lo saca de su cabeza. Su cabeza fue muy importante, pero el poder convivir con estos pueblos le permitió profundizar en el conocimiento y en la reflexión teórica. Excelente, Raúl, muchas gracias, porque pues nosotros nos hacemos muchas preguntas frente a estas prácticas de investigación que, pues además, digamos, como en estos escenarios formales, bueno, ya digamos las tesis doctorales que están haciendo los estudiantes, entonces creo que ahí nos das muchas pistas para pensar estos asuntos. Sí. Quisiera agregar algo muy breve, perdón, Juan Carlos. Claro. El conocimiento siempre es aproximativo. Aspirar a un conocimiento total, totalizador, absoluto, que se cierra en sí, que es la herencia positivista, eurocéntrica, es muy dañino. Yo como marxista, porque fui marxista, consideré que tenía el saber ya redondo, como una pelota de fútbol, ¿verdad? Y que era cuestión de ponerlo a rodar, nada más, porque ya estaba el conocimiento ahí, ¿verdad? Y eso es tremendo, y cuando uno transita eso, se da cuenta de los horrores que comete, porque claro, aquello fue producto de una realidad concreta en un periodo concreto, en una geografía concreta. Y universalizar eso, como dice Grofogel, es un ejercicio eurocéntrico terrible. Pero bueno, ¿quién no ha cometido esos horrores en su vida, no? Bien, profe Raúl, pues quedan algunas preguntas por resolver, creo en el Facebook, aquí mismo, como pudo notar sus reflexiones, sus intervenciones son muy provocadoras, nos hacen pensar. Nosotros pues somos profesores, estamos en un ambiente de educación formal, universitario, tenemos muchos estudiantes de doctorado y muchas personas que nos escuchan que son docentes de educación básica, con jóvenes, niños y niñas, y digamos siempre nos pone a pensar el reto de cómo poder llevar estas inquietudes de las educaciones críticas, de las pedagogías alternativas, a estos espacios de educación formal, digamos, donde hay currículos prescritos, pero que, digamos, pese a todos estos lineamientos, estándares y competencias, pues sabemos que existe la posibilidad de la autonomía docente y de la opción y la elección que el docente tenga ahí en interacción con sus estudiantes. Queremos agradecerle mucho su tiempo. Nos agrada mucho haberlo escuchado, además de, digamos, de las posiciones teóricas, entendemos que hay también una opción militante en su persona por todas estas perspectivas, digamos, que también nos animan, nos ponen a pensar, y bueno, estamos en este caminar para entender estas diferentes posiciones. Estamos más o menos en la mitad del seminario, seguimos con lecturas, o sea, probablemente vamos a seguir macerando sus tesis escritas y orales. Entonces, pues ojalá en otra ocasión tengamos la posibilidad de conversar, de seguir compartiendo estas reflexiones, y pues desde la distancia, pese a las dificultades de la pandemia, pues agradecemos que la virtualidad nos haya podido poner en contacto con tantos kilómetros de distancia, y un abrazo fraterno, gracias por su tiempo, a los estudiantes por sus intervenciones, por sus intereses. Con ellos nos vemos en 8 días para seguir con estos espacios, y un abrazo fraterno y latinoamericano. Muchas gracias, Diego, muchas gracias, Juan Carlos.
El agradecido soy yo porque las preguntas y el intercambio ha sido profundo, rico, verdadero, de modo que muchas gracias. Gracias por tu tiempo y tu generosidad. Espero que nos veamos pronto, ojalá en la presencialidad. Ojalá. Así sea. Bueno, un abrazo. Bueno, gente, Facebook Live.